¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte, en esta segunda jornada del Patagonia Media Festival, el primer festival de cine de la Patagonia. Momento de charla, momento de compartir conocimiento, una charla que en breves minutos va a comenzar. Vamos a darle paso a los expositores, pero no sin antes presentarlos. Ellos son todos integrantes de la RAD, que es la Red Argentina de Documentalistas. Son 5 expositores y 5 expositoras que en unos instantes nada más van a estar charlando con nosotros acerca de la vida digital documental Inca, experiencias regionales. Decíamos anteriormente que era una charla federal porque los expositores están en distintas regiones de nuestro país. Lorena Josami, de región NOA, Ana Zanotti, de región NEA, Gustavo Uxain, de la región patagónica, Ciro Novelli, de la región Cuyo, y Nicolás Alessandro, de la región centro de nuestro país. Modera el señor Luciano Nachi, así que adelante con esta charla. Muchas gracias, María Ángeles. La verdad que es un placer y tener esta charla ahora con la RAD. Es una charla pendiente y súper importante dentro del festival. Así que no voy a llenar mucho de preámbulos y vamos a arrancar un poco con Ana Zanotti, que nos cuente desde la región NEA. Bueno, gracias Luciano, María Ángeles, a todos ustedes. Hermoso poder estar aquí. Vinimos preparándolo ahí con los compañeros y la compañera, así que estamos muy encantados de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, está bueno. Cuando ustedes nos invitaron a la RAD, como dijeron recién, la Red Argentina de Documentalistas, a hacer una charla, un conversatorio, ¿no es cierto? Aquí con algunas personas que estamos en esta misma sala Zoom, ya estamos acostumbrados al Zoom, y muchos que van a estar viéndolo online, por lo menos para poder agregar por escrito algunas preguntas, etc. Bueno, el tema de la vía digital es un tema para la RAD muy, muy cercano y muy importante. Rápidamente les voy a contar que nosotros nos hemos conformado, constituimos la RAD hace 10 años. En agosto del 2010 tuvimos una primera reunión en Córdoba, en la ciudad universitaria, el pabellón principal. Pues allí se conformó esta red, que es una red horizontal, una red federal, vos mismo recién dijiste, que tiene así un funcionamiento muy amplio, inclusivo, diverso. Producimos documentales todos, realizamos, las miradas son muy diferentes entre sí y muy interesante porque de toda esa diversidad de miradas todos vamos aprendiendo, digamos que todos vamos creciendo. Entonces para nosotros es un hermoso espacio, le queremos mucho al espacio de la RAD. Cuando nos hemos conformado, nuestra red estaba constituida por un foro de comunicación. Ese foro continúa, seríamos cerca de 200 documentalistas allí, y teníamos, y hemos seguido haciéndolo salvo este año de la pandemia, un encuentro nacional en distintos lugares, que siempre decíamos que no fuera Buenos Aires, un poco, ¿no? Como reivindicando lo federal así, en distintos espacios. Este año íbamos a tener el 8º en Paraná, en Entre Ríos, y bueno, tuvimos que cambiar de idea, así que el año que viene esto va a suceder. Un poco así para que tengan una idea. La intención es agrupar a documentalistas de todo el país. También hay documentalistas, muchos de ellos, que viven en la capital, en distintas provincias, así que quienes estén desarrollando esta tarea y les pueda interesar conocernos, agregarse, tenemos un sitio web también. Estamos en las redes y bueno, bienvenidos y bienvenidas, porque nos vamos formando así, agrupándonos de a poquito y seguir creciendo en conjunto un poco, ¿no? Esto. Ahora, para el tema central que nos están pidiendo ustedes aquí, y para nosotros es bueno hablar de esto, la vía digital. La vía digital, probablemente muchos y muchas de quienes estén participando de esta charla tengan alguna idea, tal vez otros no,
Por eso pensábamos que podía ser interesante, al menos rápidamente, marcar las características más salientes, ¿no?, de esto. Es una vía que es una vía, es decir, no es una convocatoria, no es un concurso. Es una vía, algo que está constantemente abierto y al cual se puede aplicar. Es una vía nacional, es una vía que la creó y la sostiene el INCA, el Instituto Nacional de Cine, pero que la creó a partir del trabajo y de la lucha, digamos, de los y las documentalistas allá por el 2007, que logramos que se instale. Nosotros queríamos que no, digamos, que se respete el documental como una forma de hacer películas, porque lo son, con una mirada diferente, con un esquema diferente de producción y con esquemas diferentes de producción, de investigación, de búsqueda, etc. Justamente para expresar lo que es el documental, ¿no?, que es trabajar a partir de cuestiones de lo real, que lo vamos, digamos, yo no diría formateando, pero le vamos dando una forma, vamos a decir así, a partir de un proceso de investigación previo. A veces es un proceso de investigación conjunto mientras estamos construyendo el documental, y que requiere, obviamente, para ser realizado de una buena manera, de ciertos fondos. Pero la vía digital es una vía de bajo presupuesto, ¿sí? Es una vía que en este momento recibe un subsidio. El fondo no es un crédito, es un subsidio, que está en el orden en este momento de 1.620.000 pesos, un poquito más de 1.600.000 pesos, así. Que significa, con respecto a lo que es una película nacional, una película de costo medio, como es lo que el INCA constantemente va sosteniendo, a veces actualiza y así, sería una película grande de ficción básicamente, pero también puede ser documental. Ese costo medio hoy está en 25 millones. Y nuestra vía digital está en 6,20%, apenas un 6% de lo que cuesta hacer una película grande, de audiencia masiva, nacional, allí. La vía, como les dije, comenzó en el 2007, al mismo tiempo que comenzar en ese año, y fue prácticamente en el mismo día, sino al día siguiente, que por una resolución cercana creó un registro de realizadores integrales de documental. Esa era una figura que no existía dentro de lo que sería el INCA. El INCA tenía directores, productores, guionistas, distintos roles técnicos, actores, bueno. Pero el caso para hacer documental, nosotros, cuando insistimos mucho en que esta vía exista, el realizador o la realizadora integral de documentales permitía abordar ese proceso, que no solamente, digamos, tiene la faz creativa, que lo tiene con todo, la faz de conocimiento, de investigación rigurosa sobre las realidades, sino también el tema de poder gestionar los recursos de tiempo, recursos económicos, para que ese proceso se realice adecuadamente a las características de ese documental que queríamos contar, ¿no? Entonces, que existiera la posibilidad de que en un equipo uno se conformara como el realizador o realizadora integral de ese documental, era importante. Más allá de que hay equipos formados por un director o directora, con productor o productora, etc. Pero esa fue también otra de las conquistas interesantes que vino asociadas a la vía digital aquí. Al año siguiente, o sea, si en el 2007 fue ese nacimiento, en el 2008 hay un par de cambios. Uno, que inicialmente se llamaba 4 veces en el año, y al año siguiente queda como vía. Está abierta cuando uno tiene un proyecto que quiere presentar, lo hace, y bueno, habrá un momento de espera hasta que se constituya el organismo de evaluación, el comité. De eso les voy a hablar un poquito en un rato. Pero bueno, la otra característica muy importante fue que se agregaron 2 modalidades más. La vía digital nació para realizar la película de principio a fin, pero en el año siguiente, en el 2008, allí se crean estas otras 2 modalidades, que es lograr desarrollar un proyecto documental, o sea, trabajarlo, explorarlo,
transformarlo en una idea viable, que también se vuelque a una carpeta de proyecto bien armada, con buen presupuesto y todo esto, para que eventualmente pueda después ser presentada a la otra modalidad, que es la de producción. Desarrollo, producción. Y la tercera modalidad es postproducción. Eso tiene que ver también con algo que sabemos que sucedió mucho tiempo, que cuando en las provincias les puedo decir que sí, seguramente también en las ciudades más grandes, pero era muy difícil conseguir fondos para hacer documentales. Entonces se hacía como se podía, se conseguía ayuda de amigos. Bueno, se iba avanzando a lo largo del tiempo y a veces se lograba tener todo el rodaje finalizado de esa manera, pero cuando llegábamos a los elementos de postproducción que necesitan recursos más grandes, no lo tenían. Entonces, esta tercera modalidad es la de postproducción. Y bueno, me parece interesante porque cubre, digamos, los distintos aspectos. Uno se puede presentar a cualquiera de las tres modalidades allí. Con esto, y ya desde la misma resolución de inicio, vino la otra característica fundamental, que es la herramienta, digamos, de evaluación está constituida por el Comité de Evaluación de Proyectos Documentales. El comité es la reunión de documentalistas, en este caso somos documentalistas de las distintas entidades que agrupan documentalistas, son 8 en el país, digamos, de carácter nacional, así. RAD se incorporó a estas entidades en un tiempo más reciente, porque también nosotros nacimos después de que nació la vía digital, ¿verdad? Pero ahí desde que nos incorporamos le ponemos toda la pila y la polenta para lograr que desde lo federal tenga el mismo y la fuerza mayor en lo posible, ¿no? Porque unimos la fuerza diversa de todos allí. La vía digital no requiere antecedentes previos, entonces eso es algo muy bueno, porque por supuesto requiere saber hacer documentales, pero no es que hay un puntaje que uno tiene que tener para poder presentarse por primera vez, ¿eh? Uno puede no haber hecho otro largo documental y presenta la primera idea del largo documental a esta vía. Y si lo presenta en la modalidad de desarrollo de proyecto, va a poder seguir escalonadamente el pasaje, digamos, por la construcción de un documental. A lo largo de todos estos años hubo momentos que todo iba fluyendo más o menos, hubo momentos que todo se cortó, y me refiero a la gestión anterior, la gestión política pasada, donde todo se nos empezó a caer. Y bueno, en el caso nuestro tuvimos que, sí, entre las entidades que nos relacionábamos, pero de esta manera, así más laxa, constituir la mesa documental. Entonces la mesa documental desde el año 2016 nos reúne peleando fuerte por todo lo que tiene que ver con el documental. En el año 17, ya estoy bastante más cerca, también por trabajo, digamos, que realizamos allí dentro, por mucho trabajo de las 8 entidades, con sucesivas y complicadas reuniones en el INCA, que de todas maneras siempre logramos sostener esta vía, que en muchos momentos peligraba y siempre por la fuerza del conjunto la sosteníamos. En el año 17 logramos que se emita, digamos, no es la mejor palabra, pero sería algo así, una resolución. Esta resolución la conversamos mucho desde la mesa documental para que tuviera una característica en especial, que era la que permitiera recibir a quienes vivimos y trabajamos en las distintas regiones del país y que tenemos trayectorias que a lo mejor no pasaron por el INCA antes. Entonces, para algunas cuestiones era bastante más difícil que se nos reconozcan nuestras experiencias, nuestras trayectorias, que son valiosas, que son válidas, por supuesto, y que vienen de a lo mejor otros caminos municipales, provinciales, comunitarios, etcétera, o hasta independientes realmente. Y para poder integrar esos comités para evaluar el cine documental futuro, logramos que se reconozcan esas trayectorias, y entonces de alguna manera ampliamos y se diversificó la posibilidad de que se pueda integrar estos comités a partir de experiencias parecidas a las que tenemos casi siempre en la mayoría de las provincias
que tenemos unas experiencias y miradas que valen mucho también para esto. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que están unidas. Nosotros queremos mucho esta vía, creo que se dan cuenta, y quizás lo que estamos pidiendo en este momento sobre todo es que la mantengan sana, digamos, que la mantengan sana, que la mantengan actualizada. ¿Por qué? Por estas cuestiones de esta gestión anterior que vino tan complicada, desde el año 17 no se actualiza el monto de las modalidades que no son producción, o sea, la modalidad de desarrollo en este momento se sigue todavía dando para el trabajo de un año completo 22.000 pesos, o sea, $150 en todo el año más o menos de trabajo. Y para la postproducción, 80.000 pesos. Este quedó congelado también allá por el 17. Entonces estamos pidiendo que la modalidad de desarrollo pase a fijarse directamente al costo medio de la película nacional, que como les decía al principio es 25 millones ahora, que se fije desarrollo en 1%. Y 1% estaríamos hablando entonces de 250.000 pesos, que no es mucho dinero, pero que permitiría por lo menos encarar esa primera búsqueda para poder conformar un proyecto sólido, riguroso, creativo, y después presentarlo a la modalidad de producción. Para la modalidad de producción, que en este momento es el 6,23%, nosotros pedimos que vaya al 10%, o sea que sean 2,5 millones en este momento. Y para postproducción, que de los 80.000 que se recibe en este momento, se pase a un 3%. Entonces, del costo medio de película nacional, o sea que estaríamos en 750.000 pesos. Esto es para una pequeña y amplia introducción de inicio. Bueno, mediante esta vía, sí, que traté de comentarles rápido, todos quienes estamos acá hemos realizado películas, algunos han realizado muchas películas, casi todos hemos estado participando de estos comités de evaluación de cine documental y bueno, de a poco vamos haciendo realidad esos sueños que siempre tenemos, ¿no? Cuando presentamos un proyecto. Y es una posibilidad de que quien sea que tenga ese proyecto, esa idea de ese sueño, también lo pueda presentar. Y ojalá que sea, como les digo, que sea sana, que sea saludable la vía y que se la pueda actualizar en ese sentido. Yo dejaría ahí, me gustaría sí pasar un tráiler cortito de la vía digital que mía, digamos, yo digo mía, pero yo fui parte de un equipo, claro, que se llama Hasta la semana que viene, y solamente para tener así una pequeña idea. Y pasamos luego a mis compañeros. Perfecto. Dale, Ana, ahí voy play. Si va a tender la ropa. Y después tengo que hacer mi actividad acá en la casa también, como por ejemplo juntando la ropa. ¿Sí? La imprime con sus dedos. Las mujeres hacemos muchas cosas. Cuando me sobra el tiempo libre también escribo cuando estoy descansando, cuando tomo mate. Me gusta escribir lo que hago, lo que siento. Palabras invisibles. Y así dejar recuerdo por lo menos. Que le adivina el cielo. Y hay que cocinar, hay que hacer pan, cosechar las verduras. Bueno, muchas gracias. Bien, buenísimo, Ana. Súper interesante, además, hablar un poco de todo el recorrido que tuvo la historia del documental digital y la vía digital. Que yo no tenía tan... Estaba bueno esto, a veces uno sin querer dice, bueno, el concurso de la quinta vía, que hablábamos backstage con la vía digital, está bueno esto tenerlo en cuenta. Y algo que me preguntaba mucho era con respecto a los montos, que la producción se iba actualizando, pero el desarrollo del proyecto, postproducción, ¿qué pasaba? Y estaba buenísimo esta aclaración que vos hacías
Ana, súper interesante. Vamos a darle paso a Lorena Josami, de la región NOA, así que un placer, Lorena, y bueno, va a ser un placer escucharte, seguro tanto como lo tuvimos con... Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que todo un placer escuchar a Ana con toda su experiencia y con todo este recorrido histórico que nos hizo de la vía digital, que es una, bueno, particular forma del fomento cinematográfico que impacta en las regiones de una manera bastante importante para nosotros, y bueno, por eso la defendemos, y quedó bastante claro en la exposición de Ana cómo se fue sosteniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, yo soy de Santiago del Estero. Nosotros aquí en Santiago no hemos tenido muchas posibilidades de acceso a esa vía continua. Sí, un proyecto del cual me gustaría hablar, que es una experiencia de producción con la vía digital, que es un proyecto que inició en el año 2009, 2010 aproximadamente, justo cuando la vía digital empezó. Bueno, en ese momento se llamaba Quinta Vía, pero por eso se le dice la ex Quinta Vía, pero el proyecto puntualmente se realizó bajo la modalidad de fomento de la vía digital, ya en el año 2012. Se estrenó hace poquito. Es el documental Soco de la Buriburi. Y bueno, me parece que en atención a todo esto que estuvo expresando la compañera, y que seguramente van a expresar el resto de los compañeros de los distintos puntos del país, que bueno, a mí me parece interesante esto de poder aportar todas las miradas a esta conversación, todas las modalidades y distintas experiencias de producción, porque en cada una de las regiones tenemos experiencias distintas, incluso dentro de cada provincia tenemos experiencias distintas, y todo esto aporta a la construcción de una mirada, de un audiovisual, de una identidad cultural que en este ecosistema de la producción audiovisual del país podamos pensarla también con una determinada identidad, ¿no? Por eso es importante seguir sosteniendo estos espacios para poder seguir contando historias desde cada provincia, con nuestras maneras de contar, con nuestras formas de organizarnos y metodologías de trabajo, y también pensando, atendiendo a estas diferencias, ¿no? Entendiéndolas no como deficiencias, sino como diferencias, diversidad dentro de la mirada, ¿no? Porque muchas veces se entiende la diferencia de otra manera, y construir desde fuera de los centros grandes de producción, desde estas periferias, ¿no? Donde a veces no llegan los recursos o no llegan las capacitaciones entendidas como formas de producción estandarizadas, ¿no? En la industria, ¿no? Muchas veces nos pasa a los que vivimos en las provincias que chocamos con estos esquemas de producción que están más instalados, que se sostienen en determinados espacios de producción. Estoy hablando de capital, pero también a veces dentro de cada región, en algunas provincias que adoptan estas modalidades de producción, y que chocan muchas veces con las miradas y las formas de producir dentro de las provincias. Pienso, por ejemplo, en esto que decía Ana de la figura del realizador integral, que es muy importante en estos tiempos donde se quiere quizás dividir estos roles de una forma más industrial, ¿no? Más fordista, que el director, el productor y el guionista como entes completamente separados, cada uno con sus responsabilidades. Y en el caso de estos modelos de proyectos de chicos que por ahí tienen un director atrás, que esta directora o este director es a su vez guionista y también hace un poco la producción, entonces no siempre es tan fácil, ¿no? Separar como quizás en la gran industria, y es una realidad que muchas veces en las convocatorias del Inca se ve, ¿no? Esta obligación de tener que tener sí o sí el guionista dibujado para que aparezca en el proyecto que yo vengo escribiendo hace 10 años porque el Inca lo pide. Entonces eso es también desconocer también las formas particulares de
de encarar un proyecto que tiene cada uno, ¿no? Esa diversidad, que no todos son iguales, que no todo es tan esquemático, y bueno, estas realidades que a veces chocan. Para centrarnos un poco más en el proyecto en cuestión, que es un documental, Zoco de la Buriburi y la ciudad inventada se llama, es un docuficción que retrata un poco la ciudad a través de la mirada de un poeta santiagueño que escribió muchos años en el diario, en un diario local, y que fue contando a su manera determinados elementos de la identidad, de la idiosincrasia santiagueña. Entonces se trata de un proyecto que es muy local, muy instalado en nuestras locaciones, muy instalado en nuestras percepciones, con personajes que tienen que ver con los modos de ser y de estar en la ciudad. Y que si uno se pone a pensar un proyecto así, quizás es muy difícil que se haya podido realizar de la misma manera con una mirada de afuera, ¿no? Pensando en esto de que, no sé, alguien venga a nuestra región, a nuestra provincia, a contar esta historia de este personaje, de nuestra ciudad, que seguramente lo podría haber hecho, pero me imagino que el resultado es muy distinto. Entonces, pensar en poder rescatar también las miradas, los puntos de vista de los documentalistas de todas las regiones, para que puedan contar con sus modos de producción, con sus propias idiosincrasias, ¿no? Quizás aquí, por ahí en las provincias cuesta un poco tener esta forma de producir que tiene tanta rigurosidad, ¿no? Que va con la industria. Pienso en hablando de nuestro proyecto, lo difícil que fue armar un cronograma de grabación que sea continuo, y que no esté a veces entrecortado por los trabajos de cada uno de los técnicos, que bueno, en Santiago del Estero no hay equipos técnicos que vivan exclusivamente de lo audiovisual, entonces no puedes decir, bueno, el sonidista va a estar 2 semanas dispuestos a grabar el documental, no, tiene que trabajar en el canal o en la radio, o es docente o es empleado público, o sea, tiene su otra forma otro modo de vida. Y en varias experiencias de producción que hemos tenido aquí, hemos tenido que armar cronogramas de trabajo que se adapten a esa situación, que a veces son impensables del cine. Es decir, bueno, no, ¿cómo no puedo tener un técnico las 12 horas de rodaje para mí? Pero son situaciones que surgen también de también la imposibilidad de vivir del audiovisual en las provincias, ¿no? Que muchas veces se da porque que impacta en la formación, en la integración de los equipos de trabajo, porque a veces un rol técnico específico, un montajista, si pensamos en un sonidista o en un camarógrafo, que pueda vivir de proyectos audiovisuales y no tener que tener un trabajo fijo con un horario fijo en otro lado. Y es muy difícil también pensando en espacios, en comunidades donde tampoco hay muchas instancias de formación. Porque bueno, aquí contamos con escuelas, no contamos con escuelas de cine específicas, sí con espacios de formación en comunicación audiovisual, que es una carrera de producción audiovisual y una carrera de comunicación. Pero bueno, la gente que se forma en cine específicamente es de otros puntos de la región norte. Bueno, nosotros la forma que hemos tenido quizás de superar estos obstáculos, que bueno, más allá de superar un obstáculo en sí, también tienen que ver con una creencia, ¿no? De construir trabajando con equipos integrados de la misma región NOA. Así que bueno, se integraron al equipo de gente de Tucumán, que muchos eran formados en la escuela de cine. Tengo así como anécdota la referencia de uno de los chicos que hizo continuidad en el proyecto, que era un santiagueño que estudió cine en Tucumán, y él lo primero que dijo cuando la película se estrenó fue que para él fue su primera experiencia y que se había ido de Santiago pensando que nunca iba a filmar
en Santiago y por eso iba a estudiar cine en Tucumán, y que su primera experiencia en un rodaje fue en Santiago con una película santiagueña. Entonces, eso me parece que ahí se sintetiza quizás el sentido de una vida continua como la vida digital, que exista para posibilitar que se pueda filmar desde nuestros mismos lugares donde nacimos, ¿no? Pensando en provincias como Santiago, que tiene mucho desarraigo, porque la mayoría de los estudiantes viaja a Tucumán o a Córdoba. Incluso ahora en cine tenemos la Escuela de Cine de Tucumán en la región, pero también tenemos la sede de NOA en Jujuy, que también es un desarraigo, ¿no? Porque los chicos se tienen que ir varias provincias hacia el norte de Santiago del Estero a filmar quizás en una geografía muy diferente a esta donde nacieron. Entonces, bueno, pienso que no sé cómo estoy de tiempo, si quieren ver el tráiler del documental, pero bueno, pienso que la vida digital nos sirve. Sí, Lore. Ahí está. Sí, Sí, bueno. ahí está, estoy viendo que... No, me distraje que parezco un gato, ¿no? Veo un cursor y lo sigo. No, pienso en esto, ¿no? De que la dimensión... Hay una cierta dimensión de la cultura que solamente puede ser situada. Entonces me parece que hay una interrelación también con las geografías. Y viendo también los paisajes que se presentan en los otros documentales o los modos de ser de las personas, me parece importante que empecemos a poder ver una variedad de miradas en nuestro cine argentino, que a veces que no siempre la tiene, ¿no? A veces se circunscribe mucho a determinadas problemáticas, a determinados espacios geográficos, con determinados estilos de actuación o tópicos que giran alrededor del documental. Y bueno, contar desde las provincias nos permite ver todas estas otras cosas que de otra manera no hubieran sido posibles. Totalmente, Lorena, totalmente de acuerdo. Y pienso también, algo que de a poco igual va pasando, ¿no? O sea, digo, a pesar de que esto de NOA hay una migración hacia ir a Jujuy y demás a estudiar, es un paso, ¿no? O sea, digo, que antes era algo impensado, ¿no? No sé, pensando en voz alta es como que de a poco se está pensando una mirada más federal, ¿no? Sí, a mí me parece un gran avance también que existan sedes en cada una de las regiones de la ENER, por ejemplo, en las escuelas de cine, y que se hayan reabierto muchas escuelas de cine que pensemos que en los últimos años no estaban. O sea, la Escuela de Cine de Tucumán, por ejemplo, es bastante nueva, implicó una reactivación del medio muy grande. Lo que es Tucumán de 20 años atrás o ahora es otra cosa en relación al cine. Cuando yo empecé a estudiar la carrera en Tucumán recién estaba empezando, yo estudié en Santiago, pero empezó a haber mucha diferencia, ¿no? Hay una diferencia cuando cada región tiene su espacio de formación, ¿no? También es una construcción regional. Pienso que contar desde cada uno de esos lugares, y bueno, esto no implica que la región, digamos, no tenga sus propios centralismos, ¿no? Porque a veces hay provincias que tienen más fuerza de producción que otras y otras que quedan mucho más relegadas, y que bueno, hay que propiciar espacios para que estas provincias también se activen. Totalmente. Además porque estaba bueno eso que vos decías con respecto a Buenos Aires o alguien que va a filmar al lugar, que alguien que vive ahí, la mirada va a ser totalmente diferente. Igual pasa con que vos, Ana o Gustavo, quien sea, la misma película la contaríamos de 1000 formas. Somos tan diversos que es súper interesante. Hace poco estaba viendo una peli, no me acuerdo si es tucumana o salteña, quizás me podrán ayudar, que es El Moto Arrebatador. Nada, sí, una película de Tucumán. Sí. Una película de Tucumán, una joya. Pensaba justo cuando decías esto de Tucumán y digo, wow, y la forma de contarla. Entonces, por eso cuando me hablabas de un espacio en concreto. ¿Te parece? ¿Vemos el tráiler de Soco de la Buriburi, la ciudad inventada? Voy play. Vamos, y cualquier cosa pregunto.
Soco de la Buri Buri, pan con suri, medias nuri, comidas de Aterburi, buchi con sal. Un hombre tirado en el suelo con un balazo en la cabeza se había matado. Y ahí considero que la fiesta terminó. Jorge Rosenberg, el Soco de la Buri Buri. El pasado y el presente de Santiago. Poder decir entre líneas cosas muy fuertes. Cuando empecé a escribir, Santiago se encontraba en el punto más álgido de su destrucción. El pueblo desató su ira, quiere destruir la casa de gobierno, venera un símbolo. Vos sabías que esto iba a pasar en cualquier momento. Te has caído dentro de un zoco. Capaz que no puedas salir. Hijita, déjame escribir, mi libro tiene que existir. No, vos tienes que existir, papá. Bueno, quiero, como habrán podido ver, tiene mucho de la ciudad, ¿no? Mucho de los paisajes. Y también hay algo que así lo tengo que rescatar yo porque no sé si se verá o no sé si eso es quizás algo para conversar, pensar en esto de cómo se van construyendo las miradas y si en la mirada se puede notar también la procedencia del que la construye. Pensando en que también este proyecto se hizo con mucha gente de Tucumán, una colaboración de gente de distintos espacios y de compañeros del audiovisual que estuvieron ahí para apoyarlo, no necesariamente de Santiago del Estero, pero sí estuvieron ahí y con un equipo muy grande de santiagueños integrados con tucumanos, ¿no? También tanto el director de fotografía, el encargado de la coordinación de producción, los sonidistas, las sonidistas fueron también de Tucumán y bueno, también es un ejemplo de armar un equipo diverso, ¿no? Que también aporta miradas diferentes de otros modos de producir, con otras estéticas y eso enriquece mucho los proyectos. Pienso también que en esto de la elección de los equipos en lugares tan chicos donde quizás hay pocos técnicos y no todos están disponibles, a veces es más difícil lograr esta equidad, no tanto la equidad de género, muchas veces pasa que a uno quizás le gustaría tener una camarógrafa, una montajista, pero no puede o no tiene los recursos para acceder a esa persona porque no vive aquí o porque hay que traerla de otro lado, que quizás aquí, no sé, no hay una camarógrafa. Entonces por ahí es mucho más difícil una consigna tan sencilla como decir, bueno, integremos los equipos con equidad de género. Bueno, no, en realidad no tenemos aquí 5 camarógrafas para elegir porque quisiera, pero no puedo, o la que quiero no la puedo traer porque no tengo los recursos. Bueno, son otras cositas así para pensar, tema de integración de los equipos, modos de producción que son distintos, el tema de trabajar dentro de la misma región, integrando gente de otras provincias, ¿no? Que el tema de la coproducción también es importante, empezar a conectar y crear redes. Bueno, aquí en Santiago nos ha servido mucho también, más allá de redes como el espacio de la RAD, la posibilidad de generar espacios de capacitación también para poder acceder a estos espacios, como la vía continua, que se difunda más la vía digital como vía continua en las provincias y bueno, hay una experiencia que es la del Loculab en Jujuy, que tiene muchos proyectos de todas las provincias del norte trabajando, seguramente van a comentar ahí los compañeros, Ciro. Y bueno, ese tipo de cosas son las que hay que seguir construyendo esos lazos, construyendo esas posibilidades de capacitación, seguir dando posibilidades para estas formas de producción. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el documental o seguimos con las exposiciones.
Súper interesante, Lorena. Por ahora seguimos con las exposiciones. Después, si quieren, podemos entre todos debatir al respecto. A mí ya se me ocurren preguntas. Vamos a ir con un compa patagónico, ¿no? Gustavo Gesain. ¿Está bien dicho el apellido? ¿Estoy bien? De la región de Patagonia. Como si fuera S-A-I-N. Fuera S-A-I-N. Sí, es más complejo escribirlo que pronunciarlo. Un gusto. Un gusto, gracias al festival por la invitación a la RAD y bueno, es muy importante, creo, generar un espacio y agradezco eso también para reflexionar, para informar sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo regional, con lo federal, con las posibilidades de fomento, con los vínculos y expresiones que tenemos en el audiovisual regional, local, nacional. También agradezco a mis compañeros que están presentes y muchos de los temas que tan importantes que ya abordaron Ana y Lorena, ¿no? Muchas de las temáticas y problemáticas de lo regional se replican en las diferentes regiones del país. Muchas de ellas ya las explicitaron muy bien y también se replican más allá de las particularidades que tenga la Patagonia como región, se replican a nivel nacional, digo. Esto de que en ciertas épocas fue complejo, por ejemplo, construir equipos de trabajo, pedidos de una manera más industrial, para una producción más industrial y demás, y muchas otras de las cuestiones que hablaron, eran una constante, ¿no? Y también de que muchos compañeros que trabajaban o que habían estudiado cine en otros lugares y demás, se tenían que dedicar a otras, o tenían que trabajar de otras cuestiones. Entonces, en el momento que filmábamos algunas películas, organizaciones o cortometrajes, era muy difícil contar las 8 horas diarias de rodaje, así que había que acomodarse fines de semana y ir viendo las disponibilidades, ¿no? Eso se dio mucho en determinados momentos, en determinadas épocas, y a partir de que se empezó a federalizar y vieron propuestas, siempre estuvieron las independientes en la Patagonia, pero a partir de que hubieron propuestas también de políticas públicas que proveyeron de fomentos con una mirada muchísimo más federal de las que se venían dando, también promovieron que se hicieran más realizaciones en la región, que se pudiera construir y realizar más audiovisuales y también que se pudieran construir equipos de trabajo más estables y relacionarlos, ¿no? Y otra cosa que se promovió también es que muchos de técnicas y técnicos que trabajaban en Capital Federal o en Buenos Aires decidan volverse a sus ciudades, a vivir a sus regiones. Eso también es algo que sucedió y fue muy importante porque también hubo esa simbiosis de poder generar conocimientos conjuntos, los conocimientos que traían por haber trabajado en otros lugares y a la vez ver cómo se estaba trabajando acá. Todo eso se produjo y creo que es necesario reflexionar sobre eso. Pero también me interesa también hablar un poquito de lo regional, ya que estamos hablando de lo regional, sí también, y verlo no solamente desde lo territorial, es muy importante lo territorial, pero también verlo como una cuestión a escala, como una cuestión relacional, esa cuestión relacional que nos va a permitir y que nos permitió tejer redes, conocernos y intercambiar, ¿sí? Y esas cuestiones relacionales que muchas veces se encuentran dispersas, ¿sí? Entonces, ver esas posibilidades relacional, no solo lo regional como territorial, que es muy importante, como digo, pero también verlo a una mayor escala, lo que nos va a permitir también reflexionar sobre qué sería lo regional, qué sería lo local y cómo relacionarlo también con lo federal. Porque digo, también hubieron épocas como los fines de los 50, los 60, 70, a nivel país, por decir, que el nuevo cine latinoamericano o el cine social y político surgido en esas épocas, con referentes como Birri, Glauber Rocha,
Pino Solanas, a menos que falleció hace poco, miraban también lo regional como una gran región, ¿no? Miraban lo regional como lo latinoamericano, ¿no? Entonces, esa región latinoamericana, ¿no? Entonces, construir lo local, construir lo regional, construir desde lo territorial y también con una mirada a escala de lo relacional, creo que por lo menos para mí es importante, ¿no? Eso. También ver esto de lo federal, que se viene luchando tanto en Argentina, en el cine, en el audiovisual federal, que son tan importantes las asociaciones como la RAD, que tiene esta mirada federal y la mirada inclusiva. También lo federal con una mirada emancipadora, ¿no? Una mirada emancipadora que exige necesariamente un cambio desde lo cultural, me parece. Es muy importante también desde lo político, desde lo económico, pero digo desde lo cultural, porque todas estas cuestiones de la centralidad de los discursos, ¿no? de las miradas que a veces se tornan hegemónicas y que son difíciles de desarraigar, no solamente desde las construcciones que se realizan desde el centro, a veces empiezan a invadir lo regional. Entonces, también desde ahí tenemos que preguntarnos, sí, creo, cómo miramos lo local, cómo miramos lo regional y esto de lo territorial también, ¿no? Que es totalmente necesario que construyamos desde acá, pero desde una mirada regional, desde una mirada local, que a veces solamente el construir desde acá a veces no exige sí que necesariamente tenga una mirada regional. También son algunas reflexiones que nos debemos hacer. Si bien esto siempre desde tratar de incentivar totalmente la producción en las regiones en general y también desde los vínculos y relaciones entre las diversas regiones del país que tienen estas posibilidades tan diversas y tan ricas, ¿no? Creo que hemos demostrado que se puede realizar desde el interior del país. A veces había una mirada casi peyorativa desde el centro, si aún no la hay, quizás en algunos lugares, donde decía que el interior o parte del interior sí, no tenía la suficiente experiencia, no tenía la suficiente capacidad sí, de realizar, más allá de los esquemas de producción elegidos, si fueran comunitarios, si fueran independientes o a través de fomento, lo que fuere, ¿sí? Quizás no tenían la suficiente capacidad para producir audiovisual de calidad, por así decirlo. Y quedó demostrado ampliamente que en las regiones se produce un audiovisual increíblemente bello, desde lo técnico, desde lo estético, desde lo discursivo, con posibilidades de formatos distintos, con posibilidades de narrar cosas que por ahí desde el centro no se pueden hacer o no se hacen directamente. Entonces toda esa diversidad y riqueza creo que ha dejado de lado esa idea, por lo menos no la pueden sustentar, de que en el interior no se puede producir audiovisual, sí, audiovisual de calidad. Bien, pero esas miradas de lo federal también desde un cambio cultural creo que es necesario y es muy fuerte, porque me acuerdo, por ejemplo, de algunas cuestiones que muchas ya abordó Lorena, entonces no las quiero abordar, pero digo, desde el simple hecho de tener que llamar por teléfono al Instituto Nacional de Cine, cuando el teléfono era solamente fijo y llamabas millones de veces y a veces te entraba el conmutador, ya estabas gastando, era carísimo hablar, y a veces tenías que llamar 18 o 20 veces, terminábamos cansados los realizadores, y no podíamos solucionar lo que teníamos que solucionar, o a veces viajar a Buenos Aires para cambiar un simple papel, o agregar un simple papel a una carpeta, y todo el gasto que conllevaba, los tiempos y demás, a veces hacía que los realizadores y realizadoras claudicaran en querer acercarse, ¿no? a esas posibilidades que tenían que ser totalmente federales. Entonces, todo eso lo fuimos viviendo y con mucha fuerza se viene cambiando, se viene modificando, y estas miradas de lo federal, cada vez tienen más llegadas y cada vez creo que son más aceptadas. Sí, por lo menos
es lo que venimos viviendo, si bien todavía quedan muchos espacios en los cuales tenemos que dar una lucha fuerte desde lo regional y desde lo federal. En la Patagonia venimos, creo que muy bien, creo que yo la veo como una región muy importante también en estas luchas, se ha venido dando cada vez más un movimiento audiovisual diverso e importante, se han dado uniones, nos venimos conociendo cada vez más en un territorio que es muy amplio, ¿sí? Porque decir Patagonia es decir cantidad, desde el litoral de kilómetros y kilómetros, para llegar de una provincia a otra. Eso nos marca mucho como patagónicos, y también en la producción audiovisual y en la realización. Y bueno, y cada vez nos conocimos más, cada vez se vinieron armando en estos últimos años más asociaciones, más colectivos de audiovisualistas, asociaciones como hace poco se armó también la Red FAP, la red de festivales audiovisuales patagónicos, que me parece importantísimo también para conocernos, no solamente desde los festivales, que es digamos, la importancia que tiene, sino que también muchos realizadores y realizadoras que no nos conocíamos, que estaban en otras provincias o que están actuando no solo desde la producción, sino desde diversos lugares, desde donde se puede, digamos, intervenir en el audiovisual, también desde los estudios y demás. Se está llegando a llevar adelante. Entonces la Red FAP, que es una red audiovisual de festivales binacional con Chile, ¿sí? Con todos los festivales, es algo que se armó. También las leyes provinciales que vienen avanzando, algunas leyes provinciales para tener una ley provincial audiovisual vinieron avanzando a paso medido en algunas provincias, en otras más acelerados, pero bueno, se viene postulando y se viene avanzando mucho en estas leyes audiovisuales, así que eso es muy importante también. Y bueno, tenemos que lograr que todo eso se encauce en una mirada totalmente amplia, en una mirada totalmente integradora, y bueno, todas esas cosas creo que están sucediendo y es muy, muy motivador. En una época había muy poca gente, no sé, en 2000, que estaba dedicada al audiovisual, que podía llegar a realizar por un montón de cuestiones, también algunas tecnológicas y demás, pero bueno, por un montón de otras cuestiones. Y bueno, teniendo la mirada de esas épocas que había unos poques que circulaban de manera bastante solitaria y sin ningún tipo de apoyo ni ayuda, ni tampoco de posibilidad de que las instituciones, por ahí, por decir solo un lugar donde vincularse, se pudieran hacer eco de lo que decían los audiovisualistas. Bueno, hoy un avance mucho mayor, y bueno, creo que estas asociaciones nacionales y los vínculos regionales ayudan a ese contexto. Así que bueno, yo lo veo con una mirada bastante optimista, y creo que en muchas de las luchas que venimos llevando adelante se va a forjar una nueva posibilidad audiovisual de producción y realización, realmente con esto de lo regional y de lo federal, ya no como solamente a veces se vio en algunas épocas como un discurso hacia afuera, y sino como hechos verdaderos y emancipadores, como venía diciendo, ¿no? Bueno, totalmente. Las secuelas de cine... ¿Perdón? No, seguí, Gustavo, por favor. No, está bien, también las secuelas de cine, también hay mucho para reflexionar, ¿no? Pero digo, las secuelas de cine también que se crearon en la Patagonia ayudaron muchísimo, ¿sí? Bueno, las escuelas de cine y audiovisual, ¿no? De la Universidad de Río Negro, la Universidad Nacional de Comahue, la NER, que se puso en la Patagonia, el IUPA, Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que también tiene la carrera de cine, y bueno, y otras que me puedo llegar a estar olvidando en Ushuaia, ¿no? Bueno, también hacen a eso de la construcción, como decía Lorena, de una mirada local, porque realmente la mayoría de los realizadores y realizadoras en determinadas épocas teníamos que ir a estudiar al centro, la mayoría, a escuelas de cine que están la mayoría en Capital Federal, y bueno, y ahí también se puede hacer una reflexión si esas escuelas por ahí
posibilitan la mirada, ¿sí? o de lo local, de lo regional, ¿no? O terminamos estudiando en escuelas y facultades muy centralizadas donde incentivan una mirada más centralizada o más de un determinado tipo de cine. No lo sé, bueno, son cosas que habría que ir viendo, pero creo que sí las posibilidades de estudiar cine o audiovisual acá allá en la región patagónica ayudaron muchísimo, sí, a que se arme un corpus profundo de realizadoras, realizadores y también de pensamientos, ¿sí? De contenido audiovisual de la región que se va a ir acrecentando año a año, y eso también ayuda mucho. Bueno, yo quizás hablé demasiado para ir directamente a la realización que hice por la vía digital, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Quinta Vía, decíamos, pero es vía digital, que es Osvaldo Bayer, La Libertad con B corta y sin D. Bueno, fue una experiencia increíble para mí y para muchos de los que participaron, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, pensarlo desde una vía, por así decirlo, en cuestiones económicas muy chiquita y tomar y tener la posibilidad de construir ese largometraje documental con la posibilidad de fomento de esa vía fue impresionante para nosotros. Con una mirada justamente pensando en Osvaldo Bayer, que había escrito La Patagonia Rebelde y que desde muy adolescente me había marcado por muchas cuestiones, incluso había resignificado en mí la palabra Patagonia, así cuando llegó un libro de casualidad a los 12 o 13 años, que era La Patagonia Rebelde, lo leí, y bueno, hubo un quiebre vital, como decía en mí, siempre estuve cercano a su obra y en un momento, bueno, ya de grande, haber estudiado demás, pude realizar esta película que en realidad es una trilogía. Bueno, el acercamiento desde la producción, ¿sí? Filmamos mucho en la Patagonia, filmamos mucho en Puerto San Julián, que es donde pasaron hechos, donde sucedieron estos hechos de la Patagonia Rebelde, parte de los hechos. Filmamos en Santa Cruz, en un montón de lugares de la Patagonia, pero también de alguna manera de a poco pasamos a producir también a partir de entrar e incorporarnos en ese mundo bayeriano que para nosotros fue muy importante y que de alguna manera incorporándonos en ese mundo de Osvaldo Bayer pudimos hacer el tipo de documental que queríamos hacer, ¿no? Por ahí intimista y bueno, y también a la vez social. Así que esto de lo que hablaba de la mirada regional creo que tiene que ver con eso de una cuestión relacional que podemos hacer tejiendo redes y uniendo miradas y bueno, que son totalmente para mí regionales y que se vinculan con un todo más grande. Así totalmente. Que bueno, no sé qué contarte, esa película fue muchos años de estar con Osvaldo Bayer, más de 8 años, excedió lo que es la realización en sí misma, fue también toda una especie de militancia, y estar constantemente con él nos llevó a pensar en una realización que iba a tener muchas horas de filmación, de grabación, y donde cada lugar, en cada lugar que transcurría Osvaldo, sea desde una villa miseria, sea desde una escuelita, en el campo, no sé, acá en la Patagonia, o sea, no sé, en el Congreso de la Nación, ¿sí? Nosotros estábamos con él constantemente y la verdad que aprendimos a ver esa mirada y a tener esa mirada contextual de lo general que para mí fue muy importante. La producción nos llevó y la realización mucho tiempo y pudimos filmar también en Alemania, donde transcurrió Osvaldo su exilio a partir de que la AAA lo condenó a muerte, justamente y nada menos que por el guión de la película La Patagonia Rebelde, y que luego, bueno, la dictadura militar también lo persiguiera y se tuvo que ir del país. Bueno, fuimos a filmar allá y vimos un mundo también, una construcción de un mundo a partir de todos los lugares que anduvimos, de lo que sucedió con los argentinos y demás fuera
país, que también nos abrió un universo enorme. Y bueno, quisimos contar también no solamente el tema que aborda, que es la comparación de los genocidios, sino también los exilios permanentes que vivieron las personas que estuvieron exiliadas por casos con esto, como nada menos que una dictadura militar. Bien, Gustavo. Está buenísimo todo esto que contás. Voy a moderar un poco acá porque no vamos a llegar si no, o sea, en este sentido. Totalmente de acuerdo, yo siento que la Patagonia está creciendo mucho, o sea, desde Patagonia Media Festival estamos afiliados, unidos con la red FAB. Es más, hoy justo una de las películas de selección oficial es una película patagónica, que es Lleno de ruido y dolor, de Nacho Aguirre, que se va a exhibir hoy a la noche. Si querés, muy rápidamente seguimos el tráiler y le damos espacio a Nicolás y a Ciro, porque no vamos a llegar, se nos va la hora. Por favor, sí. Voy a compartir pantalla, entonces. Puta madre, el silencio, ¿no? Qué estupidez del ser humano. Pelearse por dominar uno al otro. La meta es lograr la paz eterna. Lograr en este poco lapso que es la vida, vivir en paz, vivir en la naturaleza, con respeto a la naturaleza. Podría ser maravilloso esto. Súper interesante, Gustavo. La verdad que me dan ganas de verla. Después me pasás a ver dónde la puedo ver. Sería buenísimo. Gustavo, te voy a tener que dejar para darle espacio ahora a Nicolás Alessandro de la región centro. Hay muchos comentarios en Facebook, no tantas preguntas, pero sí como, bueno, súper interesados por todo esto que estamos contando. Vamos a tener que hacer un poco más breve, pero Nico, la verdad sería un placer escucharte. Estás muteado. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Felicitarles en este primer festival de Patagonia Media Festival, la primera edición. Contar un poco, yo soy, digamos, Nicolás Alessandro, yo soy de La Plata, pertenezco a la región centro. Voy a ser un poco más breve porque en general soy de poco hablar, así que me interesa en realidad hacer un diagnóstico bastante breve de qué sucede en la región. Nosotros en la ciudad de La Plata estamos en este momento luchando por una ley provincial bonaerense para la provincia de Buenos Aires, que es algo que no tenemos. Tenemos como gran antagonista, que se ha mencionado en varias oportunidades, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires como gran centro productor, lo cual también nos saca posibilidades a nivel laboral y posibilidades de llegar a ciertos foros. Estando en región centro, Ciudad Autónoma es uno de quienes más presenta, y creo que lo interesante sería, pensando en la vía digital, poder fomentar desde todas las regiones, y a mí me interesa particularmente desde La Plata, la posibilidad de acceder a esos a la vía digital y al subsidio que se da para la producción. En mi caso particular, en el 2012 nos presentamos conjuntamente con Marcos Tabarrossi, que es con quien trabajo. Nos presentamos a la vía digital en lo que es el desarrollo de proyectos, ¿sí? Habíamos terminado de hacer un documental sobre Almafuerte, sobre el poeta Pedro Palacios, y teníamos la idea de empezar a desarrollar un proyecto, y siendo de La Plata, había un tema que siempre nos estaba rondando, que nos sentíamos comprometidos para poder contarlo, pero nunca encontrábamos la forma, y ese tema tiene que ver con la segunda desaparición de Jorge Julio López.
la verdad que era algo que nos interesaba. Digo, yo también soy docente, era un tema que siempre conversábamos, pero no encontrábamos la forma. Entonces, una compañera productora nos comentó de la vía digital de desarrollo de proyectos, y empezamos a pensar para poder presentarnos. Lo que tuvimos la suerte, digamos, la fortuna, fue que en esa búsqueda pudimos contactar con Rubén López, que es el hijo de Jorge Julio López, quien le comentamos que teníamos ganas de hacer un documental sobre su papá. Lo que teníamos en ese momento era ese contacto, y pensando en la posibilidad de participar en el desarrollo de proyectos, lo que hicimos es una entrevista a Rubén y a Coqui, que es su compañera, y charlamos un poco de cómo veía la familia el tema de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Un poco con la grabación de ese audio y con una propuesta y un presupuesto de qué íbamos a destinar esos 22.000 pesos que existían, digamos. Empezamos a desarrollar el plan de lo que queríamos contar, ¿no? Principalmente diciendo esto que contaba, ¿no? Centrándonos en la familia, en poder darle importancia a lo que sucedía en la ciudad de La Plata con Jorge Julio López, y bueno, un poco con esa idea, con un desarrollo, ¿no? Una sinopsis y un presupuesto, nos presentamos a la vía digital en lo que es desarrollo de proyectos, y un año después nos enteramos que había salido el subsidio que nos permitía poder desarrollar esa carpeta, ¿sí? Poder armar, sobre todo desarrollar lo que era el guión y la investigación. Una de las cosas que tiene como importantes, digamos, la vía digital, de lo que es la conexión entre desarrollo y producción, es que, digamos, el Inca te da los 22.000 pesos, y tu única obligación es, pasado un año de que te dieron ese premio, presentarte a producción, ¿sí? Que eso está bueno, porque es como un aliciente. Esto que también que decía Ana al principio, si uno se pusiera a investigar, podría estar años investigando. Entonces, la posibilidad de tener un año como deadline, como fecha límite, a nosotros nos ayudó nos incentivó para armar ese proyecto. Y bueno, con esa poca plata que nos dieron, lo que hicimos es desgrabar principalmente la entrevista que teníamos con Rubén y con Coqui, y hicimos como un trabajo de hacer un scouting por los lugares donde estuvo detenido Julio López, y invertimos casi la totalidad del dinero, o muy gran parte del dinero, en diseñar la carpeta. Eso era como una falencia que siempre veíamos nosotros en nuestros proyectos, que no teníamos un buen diseño, y sabiendo, digamos, y después conociéndolo como experiencia propia, estando en los comités, es importante la presentación, ¿sí? El diseño de la carpeta, porque eso vende lo que uno quiere contar, ¿sí? Más allá de lo que está expuesto en guión, las imágenes te permiten acercarte al proyecto. Bueno, nos presentamos con esta idea de cumplir, y sobre todo con la idea de no devolver la plata, que era poca plata, pero la habíamos gastado. Nos presentamos, y bueno, tuvimos la fortuna que también, más o menos un año después, nos dieron el ok, nos dio, digamos, el comité de evaluación, otorgó el subsidio, y bueno, y pudimos hacer la película sobre Jorge Julio López, que se llama Todos Somos López. Y bueno, un poco el trabajo que desarrollamos a nivel de producción era ver de qué forma poder ir administrando los dineros que teníamos, y de qué forma ese guión que había sido aprobado podíamos darle un crecimiento, ¿no? Un vuelo creativo, y sobre todo esta cuestión particular que tiene el documental, que el documental se va transformando, ¿sí? Día a día, semana a semana, va cambiando el objeto de investigación, y eso hace que uno tenga que estar actualizándose.
Entonces, bueno, un poco emprendimos el trabajo de hacer el documental. La verdad es que el dinero no alcanza, nunca alcanza, pero está bueno poder, por lo menos en mi caso, haber podido pagar sueldos, que mis compañeros que estuvieron y se involucraron en el proyecto pudieran cobrar. Y me parece que eso también es una forma de incentivar a la región, ¿sí? Sobre todo, digamos, siendo docente y egresado de la carrera de cine de La Plata, que tiene como una gran historia. Una de las problemáticas que tenemos tiene que ver con esta cuestión de que se trabaja mucho desde el plano autogestivo y me parece que la posibilidad de acceder a la vía digital, la posibilidad de tener primeras experiencias, permite que poco a poco la región vaya creciendo. Eso es muy breve, un poco el recorrido de lo que fue el docu de López, y obviamente suscribo a lo que dijeron mis compañeros. Y bueno, si quieren vemos el tráiler y si no vamos directamente con Ciro. Vamos a verlo. Fundamental. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Al momento de su desaparición, vestía jogging azul y suéter gris oscuro. Tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Y aportó información sobre quienes aún están desaparecidos. Este mensaje es una... Todos los sobrevivientes salimos con cosas que sentimos como deuda. Se sentís la deuda hacia los que estuvieron con vos y no están. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Analizar las circunstancias de la primera desaparición de López, analizar su testimonio y saber aquella persona que se beneficiaba con que López no declarara más. Esta historia es la historia de un chasquido de dedos y el esfuerzo de recordar. Es la historia de una familia que pasó del silencio a la palabra y de la casa a la calle. Muy bueno, Nicolás, espectacular. Fuerte igual, obviamente, es una historia que nos toca a todos, ¿no? Que no se puede creer tampoco. Por último, y con gran placer, escuchar a Ciro Néstor Novelli de la región cuyana, para que dé cierre a esta exposición de todas las regiones de la RAT. La verdad que es súper interesante. Ciro. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo les va al festival? También celebrar que se sigan generando pantallas, que se sigan generando espacios, que se sigan juntando experiencias con la intención de seguir creciendo, que sabemos que siempre es complejo, pero como Gustavo yo también tengo esa percepción de que venimos creciendo y que a pesar de todo, la verdad que el documental goza de muy buena salud. Yo les voy a pedir, quiero compartir algunas imágenes, no sé, díganme cómo, un pequeño, para mínimamente contar algunas cosas. Compartí, Ciro, estás habilitado. ¿Está habilitado? Perfecto. Sí, a ver. No lo estoy encontrando. ¿Dónde dice compartir pantalla por ahí? Sí. Ahí está. Pero... ¿Me deja? Ahí está, no me deja. Mira, vamos a hacer una cosa, mientras voy hablando, después en todo caso vemos cómo muestro el material. La verdad que yo preferí, lo comentábamos con Ana, no incorporar ningún tráiler. Nosotros somos curandero,
Siempre parto de una experiencia bastante importante. Llevamos nuestro cuarto largometraje documental, vía digital. Estamos ahora con un proyecto un poco más amplio de audiencia media y que está en este momento en Ibermedia, que está en el proceso de selección de Ibermedia. Perdón, que Ciro, sí. Te interrumpo. Probá de vuelta. Pruebo de vuelta. No. Estás como coanfitrión ya. No encuentro, no te preocupes, igual no pasa nada. A ver. ¿Seguro? Ok. Acá estamos. ¿Ahí Perdón, está? acá Ok. estamos. Sí, muchas gracias. La tecnología. Bueno, esto. Contábamos un poco eso. Estas son, de alguna manera, nuestras 3 películas hoy en Cinear. Las 3 se hicieron por la vía digital. Siempre cuento que el cine, como contaba la Lore Josami, es un hecho relacional. Yo no voy a ahondar de alguna manera en lo que tiene que ver con la diversidad de discursos, la pluralidad de voces, porque me parece que la RAD en sí mismo es espejo de todo este proceso y que defendemos, me parece todos, sostenemos este mismo discurso. Yo la verdad que desde hace un tiempo también incorporo en cada una de las reuniones otras miradas, otras visiones y también una mirada un poco más a largo plazo. Que no responda solamente al instituto o a la lógica del instituto, que muchas veces dependemos de buenos gobiernos y malos gobiernos y de buenos directores y malos directores. Y además, casi siempre, un poco como contaba Gustavo, como contaba Nico, terminan siendo como experiencias individuales. Es uno con el Inca, o uno y su productor con el Inca, y no nos asumimos a veces como la posibilidad de trabajar colaborativamente, específicamente en la producción. Entonces, desde ese lugar, la verdad que yo siempre parto un poco de esta anécdota y además siempre hago un agradecimiento a Alejandra Guzzo, una compañera de DOCA maravillosa que todos conocemos y que en algunos casos ha colaborado mucho con nosotros. Nosotros veníamos de producir mucha televisión, habíamos trabajado mucho en Canal A, habíamos trabajado mucho en televisión española, y la verdad que siempre el Inca era como, yo siempre digo que el Inca, para los que nunca ganaron o que nunca saben cómo, es como la historieta de Solano. Esto tiene que ver con la gente que tiene determinada edad, otra gente dirá de qué habla, y de la revista Fierro, ¿no? Entonces yo digo que el Inca era el ministerio, ¿no? Era como del piso 9 para arriba, era como todo nubes, todo lo tapaba, y uno tenía esa percepción de que nada, de que no había manera de llegar a determinados lugares, y nosotros teníamos, lo decíamos, más de 200 capítulos en televisión y casi todos los premios que uno puede recibir a nivel nacional en televisión. Y la verdad que el Inca era como una cuestión particular, negada, o como que el Inca no era para nosotros. En nuestro primer proyecto, que es Compadre, fue seleccionado en La Habana, en el festival, en un crossboarding, en una capacitación, con 15 proyectos iberoamericanos. Y en La Habana nos encontramos con varios compañeros de DOCA y nos contaron que existía esta vía. Esto era 2009, la vía era muy jovencita. Nos contaron que existía el documental digital, que se podía hacer, que se podía generar, que había que darle para adelante. Y la verdad que ellos nos abrieron la puerta a encontrar una carpeta, a cómo se hacía, a cómo se generaban los presupuestos, a los 22 ítems famosos del instituto y a un montón de cosas más. Y a partir de eso pudimos estrenar en 2012 Compadres y después ya dejamos un tiempito por otras tareas académicas y desde el 2015 en adelante hemos producido una película al año. Estrenamos en 2018 Digo la Cordillera, que es un viaje que lo hicimos durante justo el bicentenario del cruce de los Andes, que son 2 pintores que hacía más de 30 años que querían como cruzar la cordillera por el Paso Sanmartiniano para pintar a los pies de la Aconcagua una gran tela, unas grandes telas. Pudimos grabar todas estas películas, como decía Nico, siempre es poco el dinero, siempre, pero la verdad que hemos, no sé, como hemos la posibilidad de, digo, Compadre se grabó algunas imágenes en Madrid, otras imágenes en La Habana, Digo la Cordillera tiene una serie de imágenes en París, y la verdad que siempre hemos ido encontrando, una vez que la vía está y que la resolución del instituto está, siempre aparecen también otros colaboradores, otros proyectos, otras maneras también de producir que nos han ido permitiendo avanzar en lo que hacemos. Y en el año pasado estrenamos Cuerpos Marcados. Las 3 películas están en Cinear, digo, de acceso gratuito, pero además la verdad que han tenido un recorrido que a nosotros nos gusta mucho, que nos parece muy interesante.
A partir de eso, de alguna manera, tenemos en este momento, por primera vez, por eso digo que el documental goza de bastante buena salud, Ventana Sur generó un espacio para el documental que para entender, cuando uno dice, bueno, festivales, pareciera, ¿no?, que hay cierta lógica de que los festivales tienen una pata documental, en muchos casos, por ahí sin entenderlo mucho, pero como que el documental les genera somos políticamente correctos, tenemos documentales, tenemos una pata política, los documentales siempre son políticos, entonces de alguna manera siempre hay como un espacio, muchas veces más acotado, más pequeño, más marginal, pero la verdad que Ventana Sur es un mercado, ¿no? Y en ese aspecto me parece que es súper importante empezar a pensar que el documental argentino y el año que viene, porque ya se ha asegurado que todo esto va a seguir, el documental latinoamericano van a tener un espacio en Doc Sur, en Ventana Sur. Me parece que eso también empieza a abrir otras opciones, otras posibilidades, y nuestra cuarta película, que es La Mujer de la Foto, está en Doc Sur en películas inéditas, no está estrenada, y lo que decíamos, siempre en la misma lógica, encontrando ciertos procesos de producción que nos permitan todos los años o cada 2 años tener una producción. Hermoso, Ciro, mostranos mientras nos vas contando, mostranos un poco... Yo, que la verdad que quería contar más o menos esto para saber para contarles quién éramos y qué hacíamos, y a partir de esto quiero contarles la experiencia que tenemos y por qué para mí me parece muy importante esto que decimos que el cine es un hecho relacional y a veces lo más complejo que es hablar de números y de prospección. Nosotros me parece que a veces como la lógica es, bueno, está el Inca y cuando el Inca me paga puedo avanzar, y la verdad que hay un proceso muy complejo de relaciones de los realizadores de forma individual con el instituto. Y hace 2 años, a partir de algunas charlas que ya veníamos teniendo en la RAT, armamos un proyecto para el Fondo Nacional de las Artes, de capacitación, que tenía que ver con documentales, y la verdad que nos dieron el subsidio, era un subsidio importante, y en ese momento logramos también unos socios estratégicos, que fue el Festival de las Alturas. Nosotros, nuestra segunda película estuvo seleccionada en el festival, y a partir de eso fuimos generando un vínculo, y después de ese proceso, la verdad que fuimos invitados a varios festivales internacionales y nacionales a capacitar y a hablar sobre un poco esta vía, pero también hacia lo que implica el documental. Y entonces me parece que es súper importante, de alguna manera, yo quería de alguna manera empezar a hablar de estas palabras que a veces, digo, los compañeros hablaron de diversidad, de pluralidad, y yo quería un poco plantear este tema, ¿no? De formación y capacitación, pero también inversión. Me parece que no puede depender solo del Instituto Nacional de Cine el desarrollo y la producción cinematográfica en la Argentina. Me parece que las provincias, las regiones, las universidades, los festivales tienen que tener un compromiso importante también que muchas veces no solo pasa por generar pluralidad de voces, no solo pasa por diversidad de discursos, no solo pasa por identidad, sino que también a veces nos cuesta mucho hablar de ingresos genuinos, hablar de trabajo, hablar de fuentes laborales, hablar de actualización tecnológica, y que todo eso tiene un trasfondo financiero y económico fundamental e importante. A mí me parece que la idea de la inversión tiene mucho que ver con la producción regional, y una inversión que muchas veces se da en un pequeño concurso de 50.000 o 100.000 pesos y algunos concursos que tienen que ver con el fomento, y a mí me parece que la lógica, por lo menos para esta vía, que es una vía que no necesita antecedentes previos, digo, para postular, o que no tiene una sumatoria de puntaje, tiene que ver con invertir en desarrollo de proyectos y que la mayor cantidad de gente pueda llegar a producir bajo la lógica del instituto. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, para Nico y para todos los que hemos estado en comité, es increíble ver la cantidad de pocos proyectos de las provincias que llegan. Digo, solo el 15% de la producción nacional de la vía digital son películas de provincias. El 85% pertenecen de alguna manera a Cava y a Buenos Aires. Entonces me parece que en ese aspecto es fundamental empezar a construir desde ese lugar de la inversión para llegar, la inversión para producir, la carpeta y el proyecto para de alguna manera disputar también lo que tiene que ver con los millones de pesos que de alguna manera genera o produce la vía digital. Digo, en esa lógica de estos proyectos,
cuando se habla de cine nacional, me parece que también hay que decir que el cine nacional son 150 películas al año, pero que entre 60 y 50 películas al año son documentales, que también van a festivales internacionales, que también ganan premios y todo lo demás, pero que además esos 50 documentales o 60 solo consumen el 5% del presupuesto del Instituto Nacional de Cine. Entonces digo, hay mucho que crecer, todavía nos queda mucho por disputar, pero también nos queda mucho por pensar estrategias internas de cada organización, de cada universidad, de cada región, para que en el momento que el INCA empiece a abrir más o genere nuevos espacios, estemos preparados para eso. A partir de eso, lo que decía, armamos un proceso que tiene que ver con esto, y estuvimos, no importa los festivales, estuvimos en varios festivales internacionales y nacionales. En un primer festival que de alguna manera se invirtió un poquito de dinero, se presentaron 7 proyectos que ya venían siendo trabajados por otro compañero maravilloso, y pudimos hacer que esa región, en ese, digamos, a partir de esa capacitación, hoy uno de los proyectos haya ganado vía digital y esté produciendo. En otro festival, que también fuimos invitados, que tiene, digamos, un proceso grande, que trae películas internacionales, que hay como cierto glamour, si se quiere, en el festival, la verdad que el dinero invertido era muy poquito, fue bastante complejo, y de los 6 proyectos que capacitamos, la verdad que todavía no hemos logrado que de alguna manera lleguen los proyectos al INCA. Y con el festival con que estuvimos trabajando, que la Lore lo citó, que es el Festival de las Alturas, que hicimos el año pasado una experiencia, que acabamos de terminar una segunda experiencia, que invirtieron una cantidad de dinero importante para que esto pasara, y que convocaron en el primer año a 10 proyectos del NOA, y en el segundo año a 10 proyectos del NOA, uno de Bolivia, del Bolivia LAC, y otro de Arica. La verdad que hemos logrado que 5 de esos proyectos hoy hayan ganado vía digital. Quiere decir que cuando hay una inversión importante, cuando alguien asume que hay un camino que generar en acompañar, en de alguna manera generar visibilidad de la información, transparencia, en generar de alguna manera vínculos que tienen que ver con intercambiar a veces cartas de apoyo, avales, contratos de parte, todo lo que tiene que ver quizás con lo legal administrativo, ideas no faltan, el problema es organizarlas para que se terminen convirtiendo en un proyecto del instituto. Y digo, y en estos 3 festivales se nota de alguna manera lo que decíamos. El primer festival tiene 0. Digo, cuando uno habla de películas, habla también de dinero, y habla también de gente que trabaja, y habla también de tecnología, y habla de un círculo virtuoso que necesariamente se tiene que poner en marcha. El segundo festival logró 1,5 millones, porque es lo que sale la vía, 1.562.500 pesos, es lo que entrega, y los festivales que aportaron un poco de dinero y que apostaron a esto y que capacitaron a la región, en este momento están de alguna manera ingresando al año o cada 16 meses, que es lo que dura la producción de una vía digital, 7,5 millones de pesos. En 4 años, esa región va a incorporar en documentales 30 millones de pesos. Cualquiera que se dedica a esto sabe que 30 millones de pesos en cualquier región de la Argentina para la producción audiovisual genera cambios. Genera cambios importantes, genera más técnicos, como dice la Lore, genera más paridad porque tenés más necesidad de técnicos, tenés 3 o 4 proyectos al año. Entonces también de alguna manera a mí me parece que hay que empezar a pensar también, tenemos muy claro que esto habla de diversidad cultural y habla de pluralidad de voces. También tenemos que pensar en cantidad de trabajo, en genuinos trabajos, en ingreso de divisas, que ahora está muy de moda, como nos faltan dólares, ingreso de dinero, que cada peso, esto a mí me parece que también hay que empezar a discutirlo e incorporarlo en cada discusión que se pueda y en cada debate que se pueda. Cuando uno habla de la industria cultural, y nosotros pertenecemos a la industria cultural, prácticamente el peso que nos da el Instituto Nacional de Cine, salvo tener que hacer las copias finales en Buenos Aires, salvo tener que hacer algún retoque de color en Buenos Aires, de 1 peso 90 centavos quedan en la región. Ninguna otra industria, ni el petróleo, ni la minería, ni el vino en Mendoza, ni la sal en Jujuy y todo lo demás, deja en las provincias el 90% de lo que recauda. Entonces también cuando uno empieza a discutir de estos espacios, cuando uno empieza a generar trabajo y empieza a generar dinero y empieza a generar recursos y a la vez asegura potencialidad de voces, diversidad y pluralidad, me parece que se empiezan a conjugar una serie de elementos que son importantes y que
me parece que nos instalan también en un discurso más rico, más interesante, para que nos escuchen, para que nos tengan en cuenta también en la toma de decisiones. En esto que decía Nico, en este proceso que nosotros en Mendoza lo tenemos como bastante organizado y claro, tenemos una ley, tenemos un plan de fomento similar al de Córdoba, nos encantaría contar con el mismo dinero que cuenta Córdoba, pero la posibilidad de ir produciendo y de que cada vez haya más gente produciendo y que de alguna manera todos vamos asumiendo en una región como el NOA, que ya hay 4 proyectos en rodaje, que ya hay 4 proyectos para presentarse, que el año que viene van a postular otros tantos, que alguna de esa gente en algún momento va a poder postular una audiencia media, te empieza a generar una masa crítica y un círculo virtuoso que me parece que es fundamental para que crezcan las áreas. Entonces, de alguna manera, este era un poco mi compromiso, contarles lo que estamos haciendo, invitarlos, si se quiere, a que se piense un modelo de capacitación que hoy además está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que está siendo financiado por Ibermedia, el Tres Fronteras lo financia Ibermedia más, pero que empecemos a encontrar espacios que no pasen solo por una charla o una conferencia, sino que podamos generar estrategias a largo plazo para de alguna manera potenciar la realización de las regiones, pensando también que esa producción incorpora dinero, incorpora recurso humano, incorpora recurso técnico y fundamentalmente nos da una perspectiva de futuro. Me parece que hacia eso quería yo apuntar y dejar ahí un poco la charla. Súper interesante, Ciro, y totalmente de acuerdo. Creo que es algo que tiene que ir pasando para que se empiece a generar también otro audiovisual. Igual es un poco lo que están hablando entre todos y que, bueno, lleva también su tiempo. Ciro, justo creo que estás compartiendo pantalla. Perdón, ahora me voy. Estamos, ¿no? Acá Faustino decía, muy bueno esto con respecto a los modelos de capacitación. La verdad que yo creo que es súper crucial para que empiece a pasar ese cine. Obviamente también se necesita fondos para que podamos producir y generar otro tipo de contenido. Me parece que es fundamental, pero la capacitación de técnicos, técnicas, creadores y creadoras es fundamental. Y lo mismo después, que esta es una charla aparte del público, ¿no? A mirar el cine documental o a mirar el cine nacional. O sea, digo, ahí podríamos arrancar una charla mucho más profunda. Nada, en primera instancia agradecerles por su tiempo y por sus experiencias, porque es totalmente lo que es la charla, estas experiencias regionales desde cada rincón de las regiones que compone este diverso y heterogéneo país, y me parece que está buenísimo. En algo convergen, es que, bueno, hay que incentivar a que se empiece a generar más cine en todas las regiones que están en real altura para competir con cualquier lado. Y pasa muchas veces que muchas películas van y triunfan afuera y les va muy bien en el Festival de Cannes o tal, que son documentales, y después cuando se estrenan cuesta conseguir el público. Bueno, nada, son charlas extensas a tener. Así que, nada, agradecerles profundamente y la verdad que un placer escucharlos y escucharlas. María Ángeles. Acá estamos. Bueno, ya cerrando esta segunda jornada del Patagonia Media Festival, ahora ya mismo se está montando acá afuera, digo, estoy señalando la parte de afuera para ubicarlos y ubicarlas. Se está armando la pantalla inflable del cine móvil, del autocine, segunda jornada, como bien decíamos, del Patagonia Media Festival. Si quieren les recuerdo cuáles van a ser las películas que se van a pasar hoy. Comenzamos con el cortometraje Pandemia de Matías Balistreri y Juan Saltú. Después, cortometraje nacional El árbol fue plantado de Irene Bley y el largometraje A las 22 horas, Lleno de ruido y dolor de Nacho Aguirre. Les agradecemos nuevamente a los expositores y las expositoras de la RAD que estuvieron brindándonos todo el conocimiento aquí en esta segunda jornada del Patagonia Media Festival. A ustedes, los conectados, las conectadas, los esperamos mañana a partir de las 17 horas, bien digo, donde va a haber una charla relacionada a los apuntes sobre la producción cinematográfica, la producción como autoría de la ENERC. Así que todos quienes se quieran conectar nos pueden ubicar en Facebook como Patagonia Media Festival, en YouTube también estamos como Patagonia Media Festival, y todo lo que está transcurriendo en esta jornada, obviamente, en nuestras redes sociales, y nos pueden seguir
no me olvido, en el sitio web patagoniafestival.com. Ahí también nos pueden encontrar en vivo, sacar sus entradas para el autocine y para inscribirse en las charlas. Un abrazo grande, nos encontramos mañana.